Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio. Una noche más haciéndote compañía. Fresca noche. La verdad que está un poquito complicado aquí en la radio. El tema de la temperatura. Pero bueno, gracias a Dios nos hemos abrigado. Nos hemos puesto una manta. Nos hemos puesto de todo. Hoy, en el día de hoy, quiero darle gracias al Señor que pudimos hacer conexión con la R Radio de Estados Unidos y pudimos disfrutar un bello mensaje donde todos conocemos algunos, el testimonio de Carlitos, de Raúl Olmedo, el conejo, y la verdad que dejó boca abierta a la gente de allá. Estuvimos haciendo enlace con el pastor Silvano Cáceres de la Iglesia Vida para Todos, que se encuentra allí en Estados Unidos. Ahora está de visita acá en Argentina, en Tandil, pero él está allí trabajando. Así que la verdad que fue una bendición. Y bueno, hoy estaba muy fresca la mañana y un poquito tomé frío. Por eso le pedimos que sepan tener paciencia, pero vamos derecho al grano. No quiero perder tiempo, porque esto es algo que necesitamos cada minuto. Es importante para lo que Dios tenga preparado para bendecir tu vida. No tenemos que desaprovechar ningún minutito. Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a dar inicio al programa como tenemos acostumbrado. A esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué hermoso. Gracias, Claudia. La verdad que es una bendición esta oportunidad de poder estar aquí, ¿no? Es una bendición poder estar sirviendo aquí a Dios desde la radio. Bendición, ahora te llevo un té calentito, dice Claudia, gracias. La verdad que no quiero olvidarme de darle infinitas gracias a Dios por lo que hizo en el día de hoy. Tremenda reunión, no quiero exagerar, tremendo mover de la presencia de Dios. Gracias, Pastor Raúl, por la palabra, que sé que tocó varios corazones, incluido el de mi esposa, que la verdad que temprano, muy temprano por la mañana, el Señor empezó a trabajar con una palabra. Y viste, pastor, ¿me das un poquito de hilo? Y arranco, ¿no? Bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hablar algunos temitas muy importantes. Temas de reino, temas que nos ayudan a poder prepararnos para lo que Dios tiene preparado en este tiempo. Muchos queremos lo de Dios, posicionarnos, pero no queremos pagar el precio o dejar cosas. Bueno, en el día de hoy le tocó el turno a Claudia, pusimos una zaranda pobre, ahí estuvimos trabajando, la verdad que fue un día hermoso, pero no pensábamos la reunión que Dios tenía preparado, un mensaje excepcional, tremendo mensaje en la iglesia Casa del Padre, a la cual pertenecemos para la gloria de Dios, que está en Vicente López, 1121, días martes, días jueves, días sábado,
a partir de 18 horas con el nuevo horario de invierno por las abuelas, por la gente grande, para que no tomen frío. Así que Dios nos sorprendió hermosamente. Fue tan grande la presencia de Dios que el pastor estaba danzando y estaba gozoso porque no se quería ir de delante de la presencia de Dios. ¿O no, pastor? Estaba bueno hoy, estaba para quedarse. Pero bueno, gracias a Dios, Dios nos bendijo, nos dio la oportunidad de establecernos en un lugar donde hay buen pasto y estar sirviendo a Dios, sin lugar a dudas. Eso es lo bueno, y poder aportar un poquito de lo de uno para que se extienda el reino de Dios y poner el hombro para el siervo de la casa. Así que más que bendecidos estamos por esa oportunidad que Dios nos dio. Pastor Raúl Ricardo Rolando, seguramente tu teléfono está andando mal y debes ahí estar pegadito escuchándolo junto al de tu amada esposa. Todo colectivo te queda bien para estar pegadito ahí a Estelita, ¿no? Qué tremendo este pastor. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Cuando tienen un corazón así, unidos, amalgamados, ¿no? Él, donde está él, está su esposa. Donde está su esposa, está su esposo. Así que gracias a Dios por la vida de los siervos. Y vamos a entrar al plato fuerte. Venimos hablando de la historia de David, tremendo hombre de Dios, que tenía el corazón conforme al de Dios, pero en un cuerpo humano, con naturaleza humana. ¿Y cuál es la diferencia? Mucha. Porque la naturaleza, nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, nos tiende a pecar, y David no fue la excepción. Después de todas las idas y venidas, que él pedía la aprobación, él cometió también pecado delante de Dios y tuvo que pagar un precio. Fue perseguido por el rey, fue perseguido por los filisteos, los amonitas, los gabonitas, tremenda persecución. Después se levantó uno de su casa debido a su desobediencia. Dios había soltado una palabra que él iba a ser, su casa iba a ser dividido por uno de sus propias entrañas. Miren qué tremendo, ¿no? Y bueno, todos hablamos ayer sobre los valientes de David. Tremendo hombre, wow. Yo me quedé impresionado con este José, ¿no? 800 hombres mató él, uno mató 800. Dice que Eleazar en la batalla, dice que se le quedó pegada la espada en su mano. Fue tan tremendo lo que sucedió que quedó pegada la espada. Tremendo. Vemos este Sama que dice que se les paró de mano en medio de un campo y dice que mató aproximadamente a más de 400 filisteos. Estos eran los tres primeros hombres que habla la Biblia de los valientes de David. Esta era la gente que Dios había soltado para que estuvieran al lado del ungido de Dios. Todo esto pudo suceder gracias a la gente que Dios había puesto, establecido para que estuvieran junto al rey, ¿no? No era menos cosa, imagínense, ¿no? Pensaba yo, entre estos tres primeros, el primero mató 800, el segundo se le quedó pegado y me había matado 500, 400 había matado Sama. Era algo tremendo solamente en tres.
Dice que también Abisaí, también dice que con su lanza mató a 300 hombres, pero dice que ganó renombre, pero no superó a los 3 primeros, ¿no? Y así sucesivamente hicimos mención de los valientes de David, ¿no? Los cuales fueron un elemento importantísimo para que la palabra de Dios se cumpliera. Y vamos al capítulo 24 de Segunda de Reyes. Es aquí donde vemos que nuevamente vuelve a pisar una cáscara de banana. David pega un patinón, ¿no? Y miren cómo dice, y le quiero leer 2 versiones, ¿no? Y dice, David censa al pueblo. Y el 24 inicia así: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, y que dijese: ve y haz el censo de Israel y de Judá. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Este pueblo de Israel, que tanto amaba a Dios, también tantos disgustos le había ocasionado. Es para... ahí me están cargando, se están peleando las mujeres por el tecito. Gloria a Dios. Hoy tomé frío y por eso la garganta me quedó media pachucha. Bueno, miren qué tremendo, ¿no? Esto es lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer lo que dice en Primera de Crónicas 21. Dice: pero Satanás, acá ven la diferencia, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, ¿no? Acá vemos que esto es más claro. Vemos que Satanás se levantó contra Israel, ¿no? Y dice, e incitó a David. O sea que David pisó esa cáscara de banana y hizo un malabar y volvió a errar, a distraer su mirada del propósito de Dios. El hombre, el cual tenía un corazón similar al de Dios, pero una naturaleza totalmente contraria, como vos y como yo, la naturaleza humana, y nos golpeamos un dedo y cualquier cosa puede pasar, que las cosas no nos salen bien y nos enojamos, o nos tiran un auto encima y queremos quizás soltar una mala palabra, ¿no? Bueno, David era de ese estilo. Tenía un corazón diferente, pero una naturaleza como la tuya y como la mía, ¿no? Volvemos a 2 de Samuel. Y dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde el Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Bueno, le había pescado la curiosidad. No, había algo más atrás de todo eso, ¿no? Y Joab le respondió al rey, añada Jehová tu reino al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vean mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Qué tremendo que estaba sucediendo acá. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército, y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey y a hacer el censo del pueblo de Israel. Acá vemos que
había habido algo extraño, ¿no? Joab, que era el jefe del ejército de Israel, esta situación no le cayó del todo bien, ¿no? Es como que no le cerró, no le había cerrado, ¿no? Miren lo que dice en Primera Crónica. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Wow, se había picado el bichito de la curiosidad, ¿no? A David. Pero acá vemos que dice que Satanás levantó contra Israel, pero Satanás era el que se había levantado contra Israel. Realmente nunca había desistido, siempre estaba viendo dónde meter en la cabeza y quién le daba el lugar, ¿no? Y por mucho tiempo David no le daba lugar, entonces no podía hacer nada contra el rey David. Pero la naturaleza humana lo buscó por acá, lo buscó por acá, lo buscó por allá, por acá lo encontró, siguió, buscó, o volvió a encontrar por acá, ¿no? Y acá vemos que David hace algo el cual Dios no lo había mandado, ¿no? Hizo un montón de cosas guiado por Dios, pero esta era una de la cual Dios no le había dicho una palabra. Miren cómo dice. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son estos siervos de mi señor? Acá Joab le dijo, estas personas no son siervos de nuestro Dios. ¿Por qué estás queriendo saber la cantidad que hay, no? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Joab le estaba diciendo, rey, señor, esto te va a traer problema. ¿Por qué? Porque estaba tan apegado a David que sabía que Dios no lo había enviado, y lo que estaba sucediendo era porque le había complacido a David saber la cantidad de gente. Sin lugar a dudas, su fe, su confianza en Dios había decrecido y había aumentado un poquito el deseo de saber la cantidad de gente la cual le servía, la cual le veneraba, la cual estaba de su lado, ¿no? Pero Joab le dijo, a mí esto no me termina de convencer. Pero dice, más la orden del rey, por supuesto, pudo más que la de Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió, y dio cuenta al número del pueblo a David, ¿no? Esto dice en Primera de Crónicas 4. Y vamos a Segunda de Samuel. Miren lo que dice. Pero la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab. Y salió pues Joab con los capitanes del ejército delante de la presencia del rey. No le podía decir, rey, yo esto no lo hago. No. Tenía que obedecer. Aunque muy internamente, Joab, el que muchas veces había tomado decisiones propias debido a la confianza que le había dado David, en esta oportunidad no estaba a gusto con lo que David le estaba mandando. Dice, y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Gazer. Después fueron a Galad, a la tierra baja, y de allí a Danján y alrededor de Sidón. Y fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos
y salieron a Negev de Judá. Y después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. No fue algo que lo hicieron así tan sencillamente. Tardaron 9 meses y 20 días. Pero miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Y cuando vino Joab y le informó a David lo que había, la gente que había, dice que automáticamente es como que descendió algo sobre él, o como que sus ojos fueron abiertos, se abrieron sus ojos espirituales, los cuales estaban un poco tapados, entenebrecidos, ¿no? Porque él había tomado una decisión que Dios no lo había enviado, ¿no? Y dice el 10, y después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado grandemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Sabemos que David tenía una característica, siempre sabía lograr el favor de Dios. Siempre sus palabras utilizaba eran palabras correctas, ¿no? Aunque muchas veces su decisión no lo era tanto, pero él sabía cómo tocar el corazón de Dios, porque él tenía un corazón similar al de él, pero siempre remarcamos, ¿no? Con una naturaleza humana, ¿no? Y dice que después que recibió el informe, ahí es como que sus ojos fueron abiertos, lo que había sucedido, ¿no? Porque dice, después que David hubo censado, le pesó el corazón, sintió el peso, sintió la angustia, sintió la amargura de lo que había hecho, porque ahí, cuando esto hubo sucedido, el acusador le abrió la ventana o le sacó la venda que tenía delante de él, y ahí entendió que lo que había hecho Dios no le había mandado a hacer, ¿no? El que tantas veces iba a la batalla, el que tantas veces consultaba a Dios si debía perseguir a los filisteos, si Dios iba a estar con él, y Dios hablaba y le decía, ve, los alcanzaré, los alcanzarás, recuperarás todo. Bueno, en esta oportunidad había hecho algo que Dios no lo había mandado a hacer. Y esta prédica de esta noche, la idea de esto que Dios puso en mi corazón, es un sinónimo de, a ver, ¿cómo decir la palabra justa? De propiedad. Esto que viene ahora, fue algo que Dios hizo poner en mi corazón, que muchas veces esto sucede en las iglesias. Esto sucede en el ámbito cristiano, ¿no? Porque vamos a ver, después les voy a comentar por qué esto, ¿no? Y dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, que vino Claudia, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escoges una de ellas para que yo las haga.
Acá, el pesar de su corazón, bien, el pesar de su corazón había producido que sus ojos fueran abiertos de lo que había cometido. Pero Dios le habló al vidente, al profeta, y le dijo: ve y dile que tres cosas le ofrezco y que tome una de ellas para que yo la haga. Y dice: vino pues Gad a David y se lo hicieron saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que haya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Pues ahora, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Vino el profeta y le dijo: mirá, David, el Señor me dijo que tenés que elegir una de estas opciones debido a lo que hiciste que Él no te había enviado, ¿no? Y dice que las propuestas eran tremendas, ¿no? 7 años de hambruna tremenda sobre la tierra, 3 meses que los enemigos que huir delante de sus enemigos y que ellos le persiguieran, o 3 días que haya peste en la tierra. 7 años, 3 meses, dice, 7 años, 3 meses y 3 días. Me quedo con los 3 días, ¿no? Pero él no entendía realmente lo que iba a suceder en esos 3 días. Acá vemos esto que dice en el versículo de Primera de Samuel. Y en Primera de Crónicas dice: ve y habla y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo que escoja una de ellas y que yo haga contigo. Bastante parecido era lo que Dios le había enviado, ¿no? Y entonces David le dijo a Gad, al profeta, ¿no? En grandes angustias estoy. Me siento en gran angustia estoy, pero voy a tomar una determinación, ¿no? Y dice: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. No quiso tomar lo del hambre, lo descartó, no tuvo consideración ser perseguido, ir adelante y ser perseguido por sus enemigos, y optó por la tercera, ¿no? 3 días de, como decía aquí, 3 días de peste sobre la tierra. Y muy por dentro él pensaba: Dios, y como todos los días renueva sus misericordias, ¿acaso Dios tenga misericordia de mí y me guarde de mano de mis adversarios? Él no quería caer en manos de sus enemigos. Miren qué tremendo, ¿no? Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. ¿Qué estaba sucediendo? Dice que cuando Dios vio lo que el ángel con espada desenvainada estaba haciendo, la gran mortandad, dice,
que se arrepintió de aquel mal. Le dolió el corazón a Jehová de lo que el ángel estaba haciendo, porque él lo había enviado, ¿no? Y le dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Ahí pasamos a primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Y miren cómo habla, dice: y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detente, basta ya, gloria a Dios, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán. Y alzando David sus ojos, vio al ángel. Dice que en ese momento fueron abiertos sus ojos, ¿no? Y dice que David vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Sus ojos espirituales se pudieron abrir y él vio cómo estaba el ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con espada desnuda en su mano, con espada desenvainada, ¿no? Dice, contra su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Cubrieron su rostro con cilicio, pensando que iban a poder conseguir expiación de lo que estaban sucediendo, ¿no? Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Miren ¿qué pasó acá? Estabas pidiendo que Dios tuviera misericordia, pero, siempre hay un pero, sus palabras lo hicieron volver a cometer otro error, ¿no? Dice: fui yo el que censó al pueblo. ¿Por qué tienes que tomar a estos en contra para que paguen el precio, ¿no? ¿Y cómo los consideraba? Como ovejas, dice. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, ¿no? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Acá David estaba entendiendo, comprendiendo su error, ¿no? Lo que había sucedido. Sus fuerzas, su confianza en Dios había desaparecido. El hambre de conquista estaba surgiendo, estaba apareciendo, aflorando una característica de vanagloria. Él quería saber quiénes eran los que estaban con él. Pero él no necesitaba saberlo, porque él era un siervo de su Señor. Él era un siervo de Dios. Y Dios no le había enviado a hacer esto. Simplemente se cortó, se arrancó solo y lo hizo, ¿no? Y esto aquí caemos a donde quería llegar hoy, ¿no? Esto, censar al pueblo, dice que cuando se contaba las ovejas, el ganado, era sinónimo de propiedad. ¿Me siguen?
Y dice que esto que hizo David, hizo ver a Dios como él había dejado de ser su Señor, y que David había tomado propiedad de lo que no le era suyo. A ver si podemos entendernos. La gente, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, todo lo que Dios le había entregado, que gobernara, y a través de él impartiera justicia, le pertenecía a Dios. Pero cuando David tomó esa decisión de censar al pueblo de Dios, él determinó y soltó juicio sobre el pueblo de Israel, porque él soltó un decreto como de pertenencia. Y esto me trae lo que quería contarles hoy, ¿no? Que hay muchas veces en el pueblo de Dios, y perdonen, no quiero ofender, que los pastores, los líderes, hay iglesias que creen que las almas, las ovejas, como se pueden decir, son de su propiedad. Y ahí queremos llegar, ¿no? Hay muchas veces que hay enojo entre pastores, hay problemas entre iglesias, porque fue y me sacó un alma y me hizo esto. Pero el tema, lo que hay que considerar en estos tiempos, es que el llamado es irreversible, pero el llamado es a pastorear, a llevar a buenos pastos, a buena tierra, a comer buenos pastos, llevar a un lugar donde se provea lo que las ovejas necesitan. Esa es la labor del pastor, que lleva a las ovejas a buen pasto, a lugares tiernos, a lugar de confianza. Y ahora volvemos a la parte de las iglesias, ¿no? Esto muchas veces, no sé por qué, pero hay un sinónimo de autoridad que piensa la gente, los pastores, que las almas le pertenecen. Las almas nunca te pertenecieron. Las almas siempre fueron de Dios. Él envió a su Hijo a derramar su sangre por vos y por mí. No fue tu sangre la que se derramó en la cruz del Calvario. No fue tu espalda la que recibió los azotes. No fue tu frente la que tuvo que soportar una corona de espina. Ni tampoco tu costado el que fue clavado con una lanza. ¿Por qué entonces considerás que las ovejas te pertenecen? Las ovejas son, fueron y serán siempre de Dios. Que esto es lo que le pasó a David. Es más, él consideró a la gente como ovejas. ¿No fui yo el que te hice la ofensa? ¿Por qué tienes que atacar a estas pobres ovejas? Con amigos así no quiero enemigos, ¿no? David volvió a cometer el error, porque él consideraba con esta actitud que la gente le pertenecía. Espiritualmente, el censar fue una cosa que, una separación que se produjo en ese momento entre David y Dios. ¿Por qué? Porque Dios diría, escúchame, no son tuyas. Yo te puse para que las gobernaras, que las cuidaras, que las libertaras, que le dieran buenos pastos, que dieras un juicio justo. ¿Cuándo te dije que eran tuyas? Nunca. Esto que hizo David de censar le ocasionó mucho problema. Otra vez,
David, cuando la hacía en grande, no hacía cosas pequeñas, hacía cosas grandes, ¿no? Y dice, miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y Gad vino a David aquel día y dice, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna Gabuseo. Subió David conforme a lo dicho por el profeta, según le había mandado Jehová, y Aruna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él. Aruna era el dueño de la propiedad donde Dios había mandado a David que presentara holocausto para que esa peste cesara, ¿no? Y dice que Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, y saliendo entonces Aruna se inclinó delante del rey con su rostro en tierra. Y al 21 dice, y Aruna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar para Jehová, para que cese la mortalidad del pueblo. Aruna vino y le preguntó, ¿qué pasó, mi rey, mi señor? ¿No? Y dice que el rey le dijo, vengo a comprar tu tierra. Acá vemos que a pesar de sus errores, David era recto, porque él podría haber dicho, vengo a tomar tu tierra. No, por el contrario, él le dijo, vengo a pagar por ella. Y Aruna le dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey que bien le pareciere. He aquí buey para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Miren qué tremendo lo que era Aruna, ¿no? Le dice, no, mi señor, tome bien, como bien le pareciere, y tengo el ganado, como dice acá, y tome aquí bueyes para el holocausto. Miren qué tremendo, ¿no? Pero David estaba entendiendo que lo que Dios lo había mandado tenía que mantenerlo, resguardarlo en santidad, a pesar de que había hecho todo lo malo al lugar que Dios le había indicado que debía entregar la ofrenda a Dios. Él no quería recibirlo, ni presionarlo, ni decirle, yo voy a tomar tu tierra, ¿no? Él quiso pagar justamente, ¿no? Dice acá, y vinieron a David, a Ormán, acá dice, en la otra versión era Aruna, acá es Ornán, ¿no? Que es su nombre también. Miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Y entonces David le dijo, dame este lugar de la era para que edifique altar. Dámelo por su cabal, por su precio justo, por su cabal precio, para que cese la mortalidad del pueblo. ¡Wow! ¿Ah? Y Ornán le respondió, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ornán o Aruna, ¿no? Dice, y Ornán respondió, tómalo. Pero David le dijo, respondió el rey David, y dijo Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto
que nada me cueste. Acá David entendía que debía pagar porque esto había sido por su propia culpa y que tenía que pagarlo con algo que le costase. Aunque igual él sabía que por más que lo pagara, también iba a haber algún precio que iba a tener que pagar debido a la desobediencia, a su mala decisión. Y dio David a Ormán en aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, y en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y entonces habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. ¡Wow! Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ormán, Jebuseo, ofreció sacrificio, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, en el altar del holocausto, estaba entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá y consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Miren qué tremendo, ¿no? David había entendido que debía pagar porque había sido su error. Él había hecho algo el cual Dios no lo había enviado, había tomado decisión propia de algo que no lo era. Él tomó la decisión de censar al pueblo de Israel y Dios no lo había enviado. Pero el solo hecho de haber censado al pueblo hizo como determinar como que el pueblo le pertenecía a él y que la vanagloria, el orgullo, dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en él, que esa gente era la que le iba a seguir, la que le iba a venerar, ¿no? Cuando la hacía en grande. Este era David, ¿no? Él no andaba haciendo cosas chiquitas. Cuando la hacía bien grande, ¿no? Y volviendo acá, ¿no? A segunda de Samuel dice, porque es la misma historia en dos versiones, ¿no? Segunda de Samuel y primera de Crónica, capítulo 21, ¿no? Y dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor? Arauna le dijo a David, tome y ofrezca a mi señor. El 23 dice, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey, y le dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el 24 dice, y el rey le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Quédate tranquilo, David, que aparte de pagarlo, ibas a tener que pagar el precio de tu desobediencia. Y así sucedió, ¿no? Él entendía a medias que él tenía que pagarlo porque él había provocado esa situación. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que no me cueste nada. Y entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Todo lo que Dios había soltado en contra de David, pero realmente era en contra de la actitud, de la desobediencia de lo que había hecho este David por sí solo, ¿no? Y volviendo al tema que les decía anteriormente, qué tremendo pensar que
que los pastores, que las iglesias son los dueños de las almas. Como le decía anteriormente, yo no vi tu espalda siendo azotada, no vi tu cuerpo siendo atravesado por lanza. Entonces en este tiempo, como tenemos que recordar, recuerden que cuando David le llegó la información, dice que ahí le pesó el corazón. Y este es el tiempo de que pese el corazón cuando hacemos algo que ofenda a Dios, como lo hizo David, ¿no? Después vamos a ver un poquito más que no solo esta fue la consecuencia de lo que hizo, porque si no uno dice, bueno, comprar una tierra, un holocausto y ya está, se terminó. No. Vamos a ver cómo Dios tenía que soltar aún más para que la vida de David nos diera el ejemplo de lo que es defraudar a Dios. Esto es lo que sucede en estos tiempos, que muchas veces nos sucede cuando ofendemos a Dios. Un tiempo de servicio y un tiempo de descuido, y ahí es donde uno comete el error de creerse ser propietario de las almas de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Padre amado, te pedimos que nos des el entendimiento para entender que nosotros solamente somos siervos tuyos y tú eres nuestro Señor, que podamos aprender a pagar el precio justo por lo que tú nos has dado, que podamos ser realmente aquellos elementos útiles para tu servicio, esos utensilios en la casa del Rey, aquellos que estén al servicio de tu palabra, de extender tu reino. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y Espíritu Santo, pedimos que sigas tomando el control de todo lo que va a suceder de aquí en adelante, Señor. Padre amado, bendecimos este momento y declaramos que viene un tiempo nuevo, un tiempo de rompimiento, donde tú vas a abrir el entendimiento y vamos a comprender, pagar el precio correcto, y cuando nos equivocamos y cometemos un error, poder desnudar nuestro corazón delante de ti y decirte, perdón, Padre, me he equivocado. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que sigas tocando los corazones y nos vemos el día de mañana a partir de 23 horas. Qué lindo, gloria a Dios. Así compartimos esta noche. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Así que Dios te bendiga. Recuerda, nos vemos mañana. Estamos aquí con un té calentito para acomodar un poquito esta garganta. Y los años no vienen solo, vienen acompañados con algunos achaques. Así que Dios los bendiga. Recuerden, mañana 23 horas, aquí nuevamente, para recibir palabra de Dios en lo que hemos dado a llamar tiempo nuevo, tiempo de bendición. Miren qué belleza. ¡Wow! ¿Cómo no amar a Dios
y tan grande es su grandeza. Como si no me ves y cuando te hablo. Gloria a Dios. Hermoso. Hermoso tiempo de Dios. Como el que compartimos hoy, pastores, aquí en la iglesia. Dios los bendiga, nos vemos mañana. Me quedo disfrutando